buenos días, muy buenos días con todos. Bueno, vamos a continuar con un nuevo tema. En esta oportunidad vamos a hablar de un nuevo tejido llamado el tejido nervioso. Entonces, empecemos con su definición. El tejido nervioso es un tejido altamente especializado eh, que nos va a permitir justamente captar todos los estímulos del entorno, de todo lo que nos rodea, captar esos estímulos y luego eh, procesar esa información y en base a eso nosotros generar una respuesta, ¿no? Fundamentalmente el tejido nos permite relacionarnos con nuestros entornos, captar los estímulos del ambiente, ¿ok? Y está relacionado íntimamente con una característica que tienen todos los seres vivos llamado la irritabilidad, capacidad que tiene todo ser vivo de responder a los estímulos del medio ambiente, captar y responder a esos estímulos, ¿sí? Entonces, eh, ese trabajo de poder captar, ¿no?, esa información, todos esos estímulos del medio ambiente, y luego procesar esa información y luego eh, accionarlo mediante una respuesta, se debe gracias a la presencia de unas células muy especializadas, ¿ok? Llamadas neuronas, ¿sí? Entonces, la célula representativa de este tejido son las neuronas. La imagen que ven acá en la pantalla justamente esquematiza acá una neurona. Ahora, antes de empezar en sí a hablar de la neurona, bueno, la definición está clara. Ya dije que nos permite la relación con el entorno. El tejido nervioso es su principal trabajo, ¿sí? Ahora, eh, esa información va a ser transmitida de neurona a neurona porque hay una característica muy importante de acá que se tiene que resaltar, es que las neuronas se van a conectar una tras otra formando cadenas, formando una red como un circuito eléctrico donde la información captada va a tener que ser transmitida, ¿no?, hasta llegar hasta un órgano del sistema nervioso central, procesar esa información y ese órgano obviamente va a generar una respuesta. Entonces, eso quería que entiendan cómo es el mecanismo de acción, ¿no?, del trabajo de estas células. Eh, Entre las características más importantes del tejido están de que ahora no solamente hay neuronas, o sea, si yo hablo de tejido nervioso, no solamente voy a encontrar neuronas, voy a encontrar todo tipo de células que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Eh, en ese tejido vamos a ver de que estas células están muy unidas, o sea que la sustancia intercelular que hay en ese tejido es escasa y es un tejido altamente vascularizado, ¿sí? Esas son las características más importantes de este tejido. Entonces, ahora sí, centrémonos en la célula representativa de este tejido, que en este caso es la neurona, ¿ok? La neurona tiene la capacidad justamente de transmitir esta información. Esta transmisión eh, se va a llamar, esta información se llama impulso nervioso. O sea que a partir de ahora hablamos de un impulso nervioso, transmisión de un impulso nervioso. ¿Ok? Ahora, como pueden ver acá en la imagen, vemos acá una neurona con sus partes. Estas partes, por ejemplo, eh, que parecen ramitas, ¿ok? Eso se llama dendritas, ¿ok? Acá vemos, obviamente esta estructura acá central de lila es el núcleo, ¿sí? El núcleo de esta célula. Y toda esta zona donde está su citoplasma, ¿ok? Obviamente sería el cuerpo o soma de la neurona. Entonces las dendritas son prolongaciones que salen del cuerpo o soma, ¿ok? Luego continuamos y vemos acá una estructura larga, ¿sí? Esta parte de acá se llama axón o cilindro eje, ¿sí? ¿Qué estructuras observamos también ahí? Vamos a ver esas estructuras de amarillo, ¿ok? Estas de color amarillo, esas son llamadas la vaina de mielina, ¿ok? Ahora, no todas las neuronas tienen esta vaina de mielina, pero la mayoría sí, pero su función tiene una función principal, que hacen de que el impulso nervioso viaje con una mayor velocidad
Y ojo que la información o impulso nervioso no viaja de manera lineal, sino de manera saltatoria, ¿no? Y eso justamente se debe a la presencia de esa vaina, ¿sí? Ahora, ¿quién produce esa vaina, profesor? Esa vaina de mielina la produce una célula que está presente en el tejido nervioso y ahora lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Luego del cilindro eje o axón vamos a tener unas estructuras así parecidas a las dendritas, pero son más amplias, donde vamos a encontrar justamente los botones sinápticos. Estos botones sinápticos justamente les permite a la neurona conectarse a otras para que el impulso nervioso pase de esta neurona a otra, ¿sí? Botones sinápticos. Ahorita vamos a hablar de lo que es la sinapsis, ¿ok? Entonces, resumiendo esta parte, es un tejido especialmente muy especializado, ¿no? Encargado de captar los estímulos del entorno. Entonces nos permite relacionarnos con nuestro entorno. Porque imagínate, pues, que nosotros no pudiéramos captar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? No sentiríamos, por ejemplo, el frío, el calor, el dolor. ¿Te imaginas? Sería algo complicado. No captar los estímulos visuales, los olores, los sabores, la presión, el tacto. Entonces, gracias a este sistema nervioso, ¿no? Este tejido, ¿ok? Nosotros tenemos esa capacidad de captar es lo que sucede a nuestro alrededor, todos esos estímulos, recibir todos esos estímulos, ¿ok? ¿Qué características importantes? Que no solamente hay la neurona como célula y es un tejido altamente vascularizado. Partes, cuerpo soma, dendritas, cilindro eje, vaina de mielina, botones sinápticos, ¿ok? Es lo más importante que tú debes conocer con respecto a las neuronas, ¿sí? Vamos avanzando. A ver, sigamos con las neuronas. Como pueden ver en la imagen, acá tenemos una neurona. Obviamente vemos que esto de amarillo obviamente sería el impulso nervioso que se está conduciendo de una neurona a otra. Ves que las neuronas están muy interconectadas, formando redes, circuitos, ¿no? A la forma de circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, la información está transmitiéndose constantemente debido a que nosotros recibimos constantemente ese estímulos del entorno que nos rodea. Ahora, los estímulos no solamente son externos, también hay internos, ¿ok? Como por ejemplo, si un órgano de repente no está funcionando correctamente, de repente está siendo dañado, el dolor, ¿cómo lo captas? Se supone que a veces te viene un dolor, por ejemplo, en la zona abdominal. ¿Y a qué se debe, profesor? Internamente. Se debe que hay receptores que captan el dolor, hay neuronas que captan el dolor que están justamente a nivel de ese órgano. Entonces, eso es lo que quiero también agregar. O sea, el tejido nervioso nos permite relacionarnos justamente, ok, con el entorno, pero también capta información y estímulos que también proviene del mismo cuerpo. ¿Ok? Entonces, esa es una observación. Una característica de las neuronas es que no se reproducen. ¿Ok? Estas neuronas no tienen una organela llamada centrosoma. Entonces, esta capacidad de reproducción no se da en ellas. Así que si nosotros, por ejemplo, nuestras neuronas mueren, ya sería, obviamente, ya no sería un proceso irreversible. ¿Ok? Entonces, es importante entonces mantenerlas vivas, porque que se genere, por ejemplo, muerte de neurona ya sería algo complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que la neurona está presente en órganos muy importantes del cuerpo. Controla muchas funciones vitales del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro. Si empiezan a morir neuronas en el cerebro, obviamente va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? Porque el cerebro es un órgano muy importante y está relacionado con muchas funciones vitales del cuerpo. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el centro respiratorio. Y si mueren neuronas que regulan eso, obviamente el problema, va a haber un problema en la respiración. Es el centro cardíaco también. Entonces, el, el- el cerebro es un órgano muy importante que controla casi todas las funciones del cuerpo, funciones vitales del cuerpo. Entonces, nuestras neuronas tienen que estar siempre recibiendo todo lo que necesita para mantenerlas vivas. ¿Y qué necesita? Como es una célula, necesita oxígeno y necesita sus nutrientes, como la glucosa. Y eso agregado, o sea, aparte de que no se pueden reproducir, se le tiene que dar constantemente energía. ¿Por qué? Porque ellas están trabajando las 24 horas del día. Porque sí o no que nosotros durante las 24 horas del día recibimos estímulos del entorno.
frío, calor, frío, calor, dolor, presión, recibimos información visual, táctil, etcétera, ¿sí? Entonces, el trabajo que hacen las neuronas es arduo. Entonces, tú le tienes que dar energía porque estas neuronas están trabajando demasiado. Entonces, tienen mucha actividad metabólica, ¿ok? Por eso requieren abundante oxígeno y glucosa, ¿ok? Entonces, ahora, mucho tiene que ver que para que le llegue oxígeno y ese nutriente que es la glucosa como fuente de energía, mucho tiene que ver la sangre acá. O sea, la sangre tiene que estar siempre circulando. Imagínate que una persona tenga un infarto, ¿ok? O un infarto o un paro cardíaco. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Va a tener problemas? En un paro cardíaco el corazón deja de latir. Yo te pregunto, ¿la sangre va a circular? No va a circular. Y consecuencia de eso, ¿tú crees? Si yo sé que por la sangre se transporta el oxígeno y los nutrientes, si no está circulando, ¿le va a llegar el oxígeno y ese nutriente a las neuronas? No le va a llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Muerte neuronal. Y ya te he dicho que las consecuencias son fatales y peor, que no se reproducen estas células. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Qué propiedades tiene las neuronas? Las neuronas tienen tres propiedades principales: excitabilidad, conductibilidad y transmitibilidad. La excitabilidad se refiere de que las neuronas que están ¿no? en la superficie, por ejemplo, en la parte externa, por ejemplo, en la piel, son muy sensibles a la acción de un estímulo. ¿Sí? Entonces, esa sensibilidad le permite justamente captar, no necesitan mucha estimulación para que capten esa información. Entonces, son muy sensibles, eso se llama excitabilidad. Son muy sensibles al estímulo. Una vez que ya tiene ese estímulo, capta la información, la neurona lo convierte en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso tiene que ser transportado, pero primero va a ser conducido por el axón, ¿sí o no?, de la neurona. Va a pasar por el axón, como ves en la imagen. Acá la neurona capta la información a nivel de sus dendritas, ¿ok? La convierte en impulso nervioso y esa información tiene que viajar por el axón para que se vaya trasladando el impulso nervioso, esa información, ¿sí? Cuando el impulso nervioso viaja por el axón, eso se llama conductibilidad, conduce el impulso nervioso. Y luego, cuando esta información, la neurona la pasa, o este impulso nervioso la pasa a la otra neurona, eso se llama transmitibilidad. Estas son las tres propiedades importantes que tienen las neuronas. Excitabilidad, que son sensibles al estímulo. Conductibilidad, por ellas mismas conducen el impulso nervioso. Transmitibilidad, permite que el impulso nervioso pase de una neurona a otra. ¿Ok? Así, estas son las tres, así como trabajan las neuronas, ¿sí? Con esas tres propiedades. Ahora, en la imagen anterior que les mostré con respecto a las partes de las neuronas, esta neurona, por ejemplo, si analizamos la forma, esta es una de las neuronas más abundantes por la forma. O sea, llegamos a la conclusión de que esta no es la única forma, ¿sí? Ojo, hablamos de la forma. No es la única forma de las neuronas. Hay neuronas de varias formas, pero esta es la más abundante. Vamos a ver los tipos de neuronas de acuerdo a su forma, por ejemplo. Y acá se ha hecho una clasificación de las neuronas de acuerdo a las prolongaciones que tiene. Por ejemplo, mira esta neurona de acá. Esta neurona obviamente tiene solo una prolongación, mira, ¿sí? Y se le llama neurona unipolar, mira, un solo polo. Acá, mira esta neurona tiene dos polos, ¿ok? Y se ve claramente ahí. Es una neurona bipolar, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado así, hay que observar
siempre las prolongaciones. Acá el criterio de clasificación son o sea, el criterio que se ha utilizado para esta clasificación son el número de prolongaciones. Por ejemplo, vemos acá unipolar y acá vemos dos polos, bipolar. Acá, esta neurona aparentemente como que si su prolongación se dividiera en dos, ¿no? Es una pseudo unipolar, ¿sí? Como pueden ver, pseudo, falso, falso polo, falso de un polo. ¿Ok? Mira, como se bifurca, mira, ¿no? Por acá y por acá. Entonces, eso sería un pseudo unipolar. Y mira esta neurona, que es la neurona que hemos graficado hace un rato, que le he mostrado en la plantilla anterior. Es la más abundante. Y esta neurona, por su forma, se llama neurona multipolar. Tiene varios polos, mira, acá obviamente, donde están los botones sinápticos, y las dendritas, mira, tiene varias prolongaciones. Por eso se le llama multipolar. Ahora, vemos esta neurona que parece, no sé, parece un árbol sin hojas, ¿sí? Esta forma de neurona, ¿ok? Ya obviamente tenemos varios, también podría decir que es multipolar, pero se diferencia de la anterior, ¿no? Porque parece un árbol, ¿sí? Esta neurona es llamada neurona piramidal, ¿sí? Y lo encontramos justamente en el hipocampo, que es una estructura que está en la parte central del cerebro, ¿ok? Esa es la neurona piramidal. Y para terminar, con respecto a las formas de las neuronas, mira esta neurona que esto sí parece un árbol ya, ¿ok? Pero esto de acá lo vamos a encontrar en una determinada zona nada más. Esta neurona es llamada neurona de Purkinje. Purkinje se refiere al nombre de la persona que lo descubrió, ¿no? Descubrió este tipo de neuronas, ¿ok? Esta neurona, chicos, lo vamos a encontrar en el cerebelo, que es un órgano del sistema nervioso central que regula el equilibrio del cuerpo. ¿Ok? Entonces, esto de acá ha sido pregunta en varias ocasiones en los exámenes de San Marcos, ¿no? Siempre preguntan, ¿la neurona de Purkinje en qué órgano se encuentra? Y estas neuronas solo lo vamos a encontrar, ¿dónde? En el cerebelo. Mira la forma que tiene, es muy particular, parece un árbol, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Sí? Ahora, ustedes saben entonces que quede claro, la neurona tiene su cuerpo soma, donde está su núcleo y las dendritas, y tiene su cilindro eje o axón. Cuando tú analizas, por ejemplo, el cerebro, y tú quieres analizar, haces un corte, por ejemplo, como a una manzana le haces un corte, imagínate que le hagas el corte al cerebro, en la parte interna vas a ver dos, dos zonas, como puedes ver acá en la imagen que te lo voy a colocar. Acá yo he hecho el corte ya, ¿sí? ¿Y qué observas? Observas, mira que en el borde, ¿no? De este órgano hay es como que estuvieran dos regiones, ¿no? El borde y la parte central que es más blanca. Este borde es la sustancia gris, ¿ves? Ahora, profesor, yo sé que este órgano está formado por neuronas, está constituido por millones de neuronas. Entonces, si tú lo analizas microscópicamente, vas a ver que en la zona de la sustancia gris, porque a esto se le llama sustancia gris, vamos a encontrar ¿qué parte de la neurona? Los somas. Todo esto es puro soma de las neuronas, ¿ok? Y van a formar tu sustancia gris. Y en la parte central, ahí vamos a encontrar los axones. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la sustancia gris, que es la corteza del cerebro, corteza cerebral, ¿sí? Está conformada por los somas o cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca, si lo analizamos, están formados por todos los axones de las neuronas que están presentes en esos órganos. Sustancia blanca. ¿Ok? Sustancia gris y sustancia blanca. Ahora, la sustancia gris, la corteza cerebral, está relacionada con muchas funciones superiores del ser humano y obviamente esto es lo que nos diferencia de otros seres, de otros mamíferos, porque nuestra sustancia gris es más notable en nuestro cerebro. Si tú analizas el cerebro, por ejemplo, de otros mamíferos, te vas a dar cuenta que tienen sustancia gris, pero no es tan pronunciado como acá. Y como te decía, la sustancia gris está relacionada con funciones superiores
del ser humano, como por ejemplo, ¿qué funciones, profesor? El lenguaje, el razonamiento, la creatividad, la imaginación, la inteligencia, todo eso se relaciona. Ahí están los centros justamente de esas funciones. Y yo te pregunto, si en algunos mamíferos prácticamente la sustancia gris no está presente o está presente pero de una manera no tan pronunciada como acá, entonces es por eso que hay algunos mamíferos que los consideran como que tienen un cierto grado de inteligencia, ¿no? ¿No? Entonces por eso hablan de los delfines, cuando analizan ven que tienen una ligera sustancia gris, por eso se relacionan con esas funciones superiores, ¿sí? Ahora, eso es lo que yo quería que entiendas, ¿ok? Entonces, es muy importante la corteza cerebral y la presencia de esta sustancia gris, porque ahí encontramos los centros de funciones superiores como las que he mencionado, el lenguaje, imaginación, razonamiento, el pensamiento, la inteligencia, la creatividad, ¿ok? ¿Listo? Regresemos entonces a la imagen. Entonces, eso es lo que yo quería que entiendas, la sustancia gris y sustancia blanca, ¿ok? Pasemos a un nuevo concepto llamado sinapsis, un nuevo concepto que se incorpora dentro de este tema. La sinapsis, chicos, no es otra cosa que la comunicación entre neurona y neurona para que el impulso nervioso pase de la neurona inicial a la siguiente neurona. ¿Sí? Es la comunicación neuronal. Porque, ojo, como ven en la imagen, una neurona tiene, por su propiedad de transmitibilidad, tiene que pasar el impulso nervioso hacia la otra. Pero dime, ¿esa comunicación es directa? No. Ahí participan unas sustancias químicas. ¿Ok? Entonces, hablamos de una comunicación química. ¿Y por qué química? ¿Qué sustancias químicas participan? Unas moléculas llamadas neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, estos neurotransmisores permiten justamente esta comunicación, que la información, ¿ok? De la neurona, de que el impulso nervioso de la neurona pase a la siguiente neurona. Y así formamos redes, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, así se llama, neurotransmisores, sustancias químicas. La comunicación, la sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona, pero esa comunicación es química por la acción de los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, eso quiero que entiendas. ¿Ok? Ahora, yo te había dicho que la sinapsis, ojo, se da entre neurona y neurona, pero la sinapsis también puede darse entre neurona y, por ejemplo, el músculo, porque tú sabes que la respuesta que nosotros damos a todos esos estímulos que nosotros recibimos del medio ambiente es mediante una acción, mediante el movimiento, y el movimiento se relaciona con el tejido muscular. ¿Ok? Entonces, la comunicación, una sinapsis se podría dar entre neurona y el tejido muscular del cuerpo. Supongamos, por ejemplo, estamos caminando y sin querer pisamos un clavo. Obviamente, esto del proceso de captar el estímulo y transmitirlo y luego generar una respuesta se da en milésima de segundo, porque tú apenas sientes tu neurona que está en tu piel capta ese estímulo del dolor, ¿ok? Entonces, esa información tiene que ir rápidamente formando cadenas. Esta neurona la pasa a la otra neurona y así sucesivamente hasta llegar hasta el sistema nervioso central. Luego el sistema nervioso central procesa esa información y genera una respuesta a nivel de muscular. Es por eso que inmediatamente tú apenas sientes el dolor, retiras la pierna. ¿Sí o no? Eso es de manera automática porque, y eso, todo ese proceso que te he explicado, de que desde que la neurona capta el estímulo, luego lo conduce, luego lo transmite neurona a neurona, de ahí vamos recorriendo hasta el cerebro y el cerebro ordena a las otras neuronas, ¿sí? Para que ejerzan una acción. Obviamente tienen que dirigirse hacia el sistema muscular, hacia los músculos, para que el músculo se contraiga y obviamente retires la pierna. Y eso ocurre en milésimas de segundo. Las neuronas que captan los estímulos del entorno se llaman neuronas sensitivas. Y las neuronas que obviamente van a ordenar una acción, ya sea muscular o la secreción de alguna glándula, ¿sí? Eso se llama neuronas motoras. Las sensitivas captan el estímulo y las conducen. En cambio, las neuronas motoras van a responder a ese estímulo debido a que el órgano central, como el cerebro, por ejemplo, ordena a las neuronas actúen sobre el músculo para que generen una contracción o una relajación, dependiendo del estímulo.
¿Sí? Entonces, así quiero que entiendas cómo es el mecanismo. Las que captan, neuronas sensitivas, y las que ejercen una acción es neurona motor. ¿Sí? Listo, continuamos. Bueno, acá en esta imagen se ve claramente cómo es el proceso de la sinapsis. Te das cuenta que no es una comunicación directa, contacto directo entre la neurona, entre el botón sináptico de la neurona y la otra neurona. No. Acá hay un espacio, una hendidura donde se va a dar justamente esa comunicación química, porque van a participar sustancias químicas. Mira, esta neurona libera neurotransmisores y en esos neurotransmisores está toda la información y en la otra neurona receptora del impulso nervioso tienen también sustancias que captan estos neurotransmisores y es así como el impulso nervioso pasa a la otra neurona y sigue continuando su trayecto. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de la sinapsis. No olvides eso. Es una comunicación química por acción de neurotransmisores. Profesor, ¿qué neurotransmisores eh, participa? Por ejemplo, la acetilcolina. Y a eso lo van a ver más adelante. ¿Sí? Pero lo importante es que tú entiendas cómo se da esto. Nada más. No, no profundicemos todavía porque eso lo vamos a ver, ya vamos a profundizar ya en el siguiente año, cuando poco a poco vamos la información, poco a poco la vas adquiriendo, ¿ya? No podemos de una forma abrumadora llenarnos de tanta información, poco a poco, ¿sí? Y como les mencionaba, en el tejido nervioso, la neurona no es la única célula, no es la única célula, pero ojo. ¿Y por qué se le considera a ella, a la neurona, la célula representativa del tejido nervioso? Por algo importante que tú no debes olvidar. Esto sí no puedes olvidar. Y es por eso que la neurona, pues, es la célula. Cada uno cuando rápidamente le menciona tejido nervioso, ah, profesor, neurona. ¿Por qué? ¿Por qué se ha agarrado por qué se ha ganado ese título de ser la célula representativa de ese tejido? Porque la neurona sí conduce impulsos nerviosos. En cambio, las neuroglías no, no conducen impulsos nerviosos. ¿Qué profesor no tiene la propiedad de excitabilidad, conductibilidad, transmitir? No, tienen otras funciones. Ese grupo de células distintas a las neuronas y que están en el tejido nervioso son llamadas neuroglías. Y puedes creer que estas neuroglías son las más abundantes que las neuronas. Qué curioso, ¿no? La neurona no es la más abundante dentro de ese tejido. Entonces, por lógica diría, profesor, pero si no es la más abundante, ¿por qué es la célula? No es la célula, ¿por qué es la célula representativa? La razón ya te la dije. Porque a diferencia de estas neuroglías, la neurona sí conduce impulsos nerviosos. ¿Y qué me interesa a mí para cumplir mi función de relacionarme con mi entorno? ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Que conduzca impulsos nerviosos. Porque si las neuronas no conducieran impulsos nerviosos, obviamente esa propiedad, esa característica de captar estímulos no se daría con nosotros. No sentiríamos nada. ¿Entiendes? No podríamos, imagínate vivir sin poder sentir nada cuando nos desplacemos, no sentir frío ni calor. Sería algo, ¿no? Bien complicado, ¿no? Incluso yo creo que como especie no sobreviviríamos al planeta Tierra, porque el planeta Tierra está en constante cambio y nosotros tenemos que adaptarnos y nos adaptamos en base a los estímulos que nosotros recibimos y en base a eso nosotros nos manejamos ejerciendo acciones. ¿M? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces las neuroglías no conducen impulsos nerviosos. Profesor, ¿qué neuroglías hay? Dentro del grupo de las neuroglías tenemos varias células, mira como pueden ver en la imagen. Tenemos los oligodendrocitos, las microglías, los astrocitos, las células ependimarias, ¿ok? ¿Sí? Y las células de Schwann, ¿ya? A ver, de estas células, cada una tiene una función distinta. Obviamente no conducen impulsos nerviosos. Por ejemplo, el astrocito, como ves en la imagen, el astrocito tiene esta forma. Mira, es como que se estuviera abrazando al vaso sanguíneo, ¿sí o no? Es por eso que se dice que este astrocito tiene pies vasculares y tiene una función. ¿Cuál es la función dentro del tejido nervioso? Nutrir a las neuronas. Las nutre, ¿ok? Esa es su principal función de los astrocitos. ¿Qué más? Tenemos las células de Schwann.
Mira, si tú ves la imagen, lo de amarillo son las células de Schwann. ¿Y en dónde están? Mira, si observas bien, ¿está en el axón de una neurona, sí o no? Mira, acá está su axón. Y si está en el axón de las neuronas, y nosotros lo hemos visto en la imagen anterior, ¿qué encontrábamos en el axón? No en todas las neuronas, pero en la mayoría sí. La vaina de mielina. Entonces, en conclusión, las células de Schwann, ¿qué producen? La vaina de mielina. ¿Ok? Y ya te he dicho para qué sirve la vaina de mielina. Sirve para que el impulso nervioso viaje a mayor velocidad y de manera saltatoria. Profesor, ¿es la única célula que produce células de Schwann? No. Hay otras células que producen células de Schwann llamadas los oligodendrocitos. ¿Sí? Los oligodendrocitos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por eso los dos producen la vaina de mielina, pero la célula de Schwann produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central y los oligodendrocitos producen vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Profesor, ¿qué es el sistema nervioso central? La siguiente clase lo vamos a ver. Claramente vamos a hablar. A grosso modo te digo, las células de Schwann la encontramos en órganos como el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. En todas esas neuronas van a formar la vaina mielina. En cambio, en el sistema nervioso periférico, ahí está presente en los nervios craneales y en los nervios raquídeos. ¿Sí? Ahí, en esas neuronas, el oligodendrocito forma justamente la vaina mielina. Esto del sistema nervioso central y periférico lo vamos a ver y lo vamos a poder entender en la siguiente clase. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que entiendas de que estas dos producen vaina mielina, pero en neuronas que forman parte en dos sistemas diferentes. ¿Ok? Luego viene las células ependimarias. Estas neuronas, no, perdón, estas neuroglías, disculpe, ninguna de estas son neuronas, ya te he dicho, disculpen. Estas células ependimarias revisten, o sea, cubren cavidades y conductos del sistema nervioso central, los cuales conducen el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Es una célula más de conducción, de reparación, ¿ya? Ese es el trabajo de las células ependimarias. Y luego, para finalizar, tenemos a las microglías, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo de las microglías, profesor? Defensa. Cuando un germen, virus, bacteria, ingresa al tejido nervioso, muy aparte de que obviamente van a actuar los glóbulos blancos, van a actuar unas células presentes en el tejido nervioso que cumplen la función de defensa, realizan fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Que incorporan al germen a su citoplasma, liberan enzimas y la degradan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en el tejido nervioso una función de defensa y esa función de defensa lo realizan las microglías. ¿Ok, chicos? Entonces, no olvidar, estas 5 células son las más abundantes del tejido nervioso, pero y lo que no hace que sean células representativas del tejido nervioso es que no conducen impulsos nerviosos. La neurona sí. ¿Ok? Entonces, chicos, con esto hemos terminado la clase de tejido nervioso. Espero que les haya gustado. Ya más adelante vamos a hablar del sistema nervioso central. ¿Ok? Con respecto al tejido nervioso, terminamos el tema, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.